El día de hoy, Felipe Calderón ha retado a Andrés Manuel López Obrador a un debate en las mañaneras. En esas conferencias mañaneras quiere Felipe Calderón aparecer y robar cámara. Quiere quedar en ridículo frente a Andrés Manuel López Obrador y frente a toda la nación. ¿Por qué? Pues porque el día de hoy Andrés Manuel López Obrador le dijo que era un cinismo que después de haber regalado la electricidad nacional, el gas natural de México, a empresas como Iberdrola o Avangrid, que se fue después como consejero de esas empresas. Y luego ya le respondió Felipe Calderón en una entrevista con López Dóriga y también vía Twitter. Vamos a checar las notas aquí en Quesadilla Verdades. Comenzamos. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hola amigos y amigas de Quesadilla de Verdades. Es así como Andrés Manuel López Obrador hablaba acerca de los expresidentes cínicos que se iban o se van todavía, se fueron de consejeros a estas empresas a las que les entregaron contratos y concesiones durante sus sexenios. Fíjense hasta dónde se llegó, porque todo esto tiene que ver con corrupción. Se llegó a que una empresa de estas que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad contrató a un expresidente como miembro de su consejo de administración. Un presidente de la República que pasa a ser, cuando termina, consejero de una empresa extranjera que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Es que ya ustedes pues quieren todo. ¿Y qué van a investigar? Yo nada más les digo de que yo voy a terminar y no voy a ser consejero de ninguna empresa extranjera. Esa es la pregunta. Pero es muy interesante el tema, muy interesante, porque no solo fue a este expresidente, quienes estaban en la Secretaría de Energía terminaban y se iban a trabajar a las empresas que les habían entregado contratos o subsidio, contratos con subsidio. ¿Cómo se le llama esto? Conflicto de intereses, coyotaje, corrupción. En una semana, ¿les parece? Sí, el plan para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, eso es, está diciendo en pocas palabras que Felipe Calderón, ahí no quiso decir el nombre, dijo, pues investiguen ustedes, pero por supuesto es Felipe Calderón, un expresidente que le entregó concesiones a Iberdrola. Vamos a desglosar todo esto, que lo está retando ya un debate. Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador, todo un cínico, Felipe Calderón. Alfredo Jalife Rame, el doctor Alfredo Jalife, lanza este tweet diciendo: nombran a Felipe Calderón consejero de Avangrid, claro, por haber regalado el gas mexicano. Y resulta que esta empresa Avangrid, como podemos ver aquí, tiene el mismo logo que Iberdrola. Nada más que esta está en Estados Unidos y esta está aquí en México, ¿no? Ahí esa es una. Y es que, aparte, Avangrid tiene el 81.5% de Iberdrola. Y esta empresa española es la que Felipe Calderón, en el sexenio de Felipe Calderón, se convirtió en la principal generadora de energía eléctrica privada en México, gracias a una jugada maestra que
contó con la complacencia de Los Pinos. Es decir, gracias a Felipe Calderón, ahorita es más rentable Iberdrola que la Comisión Federal de Electricidad. Y vale la pena estar leyendo esta columna que sacan nuestros amigos de Polemón, que escribió César Huerta el día de hoy. Y es que el día de hoy César Huerta estuvo ahí en la conferencia y le preguntó a López Obrador una pregunta pues muy interesante. Pero también cabe recalcar ver esto. Dice, el contrato original establecía que Iberdrola estaba obligada a suministrar energía durante 25 años exclusivamente a la CFE. Pero el cambio le concedió la posibilidad de aumentar su capacidad en la generación de energía y convertirse en proveedor de electricidad de grandes empresas como Cervecería Moctezuma, Cuauhtémoc, Chedraui, Sigma Alimentos, Soriana, Kimberly-Clark de Claudio X González, y Nissan, ¿no? Dejando que la CFE nada más se encargara de otorgar el servicio de electricidad a consumidores pequeños, e Iberdrola le daba el servicio de electricidad ¿a quiénes? A las grandes empresas, en donde está el jugoso negocio, ¿no? Ese negocio que le quitó a la CFE gracias a Felipe Calderón, ¿no? Eso no es todo, ¿no? A ver, vamos a ver otra cosa que dice aquí. Aquí está. Aunque se deja claro que las operaciones de Avangrid, que es a donde pertenece Felipe Calderón como consejero, se circunscriben al mercado americano de energía y no tienen ni han tenido ninguna participación en México, ¿no? Eso hay que dejarlo bien en claro, porque más adelante Felipe Calderón ya le respondió a López Obrador. Él sí es y está afirmando que él es consejero de Avangrid. Y recordemos, como les dije hace poco en este video, hace unos momentos, que Avangrid tiene el 81.5% de Iberdrola. Son dueños del 81.5% de Iberdrola, ¿no? Entonces sale cínicamente Felipe Calderón a sacar estos tweets. Categóricamente rechazo que en mi relación con empresas globales haya incurrido en tráfico de influencias. Sí, claro. Conflicto de intereses y mucho menos en actos de corrupción. Quien afirma está obligado a probar y no hay derecho a calumniar personas o empresas sin fundamento. A ver, para empezar, Felipe Calderón, las pruebas ya están. Las pruebas ya están. Estás de consejero en una empresa que tiene el 81.5% de Iberdrola aquí en México. Nada más que esta Avangrid, que tiene el mismo logo, lo volvemos a ver. Tiene el mismo logo de Iberdrola, es un cinismo de Felipe Calderón. O sea, y estás trabajando en esa empresa. La empresa que es dueña de Iberdrola. Y estás diciendo que no hay conflicto de interés. Tú le diste contratos a Iberdrola, concesiones. O sea, una total locura. Pero después dice: la ley prohíbe aceptar cargos durante un año posterior al término del ejercicio del servicio público. Independientemente de Avangrid, no tiene actividades en México ni pertenencia a su consejo. Tuvo lugar en 2016-2018, 4 años después de haber concluido el cargo. Sí, o sea, está dentro de la ley, pero está totalmente fuera de moralidad y ética Felipe Calderón. Y por supuesto, la gente le dice: estás muy nervioso, borrachito, ¿no? Le contestan muchas cosas. Le contestan un sinfín de cosas a los tweets de Calderón. Ya saben cómo es la gente. La gente en realidad, pues, no tiene mucha empatía por Felipe Calderón. Pero lo interesante es que Felipe Calderón estuvo en una entrevista con López Dóriga, después del cinismo de decir que él no pertenece a ninguna empresa transnacional que tenga relación con México, que no sé qué, una total mentira. Salió con López Dóriga y dijo lo siguiente, ¿no? Esto que está aquí es lo que dijo. No pude encontrar el audio, pero lo vamos a leer. Esto fue lo que dijo Felipe Calderón. No se vale difamar ni acusar sin pruebas, por más animadversión que tenga. En tercer lugar, yo ya no pertenezco a una empresa global en el que Iberdrola tiene participación, pero que no es Iberdrola, se llama Avangrid. Es una empresa listada en Estados Unidos con unas reglas rigurosísimas. Me incorporé 4 años después de ser presidente a ser asesor. Ya no formo parte, pero sí estuvo, ya sí estuvo ahí. Yo trabajo, yo mantengo mi familia, pues quién sabe cómo. Lo que está en duda no es que de qué vive Felipe Calderón, sino de que ha vivido otros, ¿no? Lanzándole eso a López Obrador. El clásico argumento de qué ha vivido López Obrador todos estos años. Ya lo ha dicho muchas veces.
López Obrador fundó Morena y no lo oculta, no oculta que de ahí cobra y tampoco oculta que ha conseguido ingresos gracias a más de 13 libros que ha escrito, ¿no? ¿Cuántos libros ha escrito Felipe Calderón? No lo sé, tal vez 2 o 1 o 0 tal vez. El chiste es que López Obrador sí ha escrito demasiados libros y de ahí vive también. Sí se gana bien escribiendo libros, no crean. Puede vivir uno bien siendo escritor. Y López Obrador es un escritor, aparte de un político, el político más exitoso de todos los tiempos y el mejor presidente que vamos a tener. Pero después Felipe Calderón categóricamente rechazó las acusaciones. Ni siquiera fue honesto porque no se mencionó mi nombre, dice Felipe Calderón. Pues no lo va a decir, tampoco es para atacarlo. Simplemente lo dice para que la gente pues investigue y sepa la verdad. Dice: las insinuaciones de que yo cometí un acto deshonesto, dijo Calderón en entrevista con Joaquín López Dóriga, ¿no? Y después de eso, además, retó al presidente López Obrador a debatir sobre el origen de los patrimonios de ambos, ya sean privado, en el despacho presidencial de Palacio Nacional, y escuchen esto, o en las conferencias mañaneras que ofrece López Obrador. Dice Felipe Calderón, retando rápidamente, queriendo robar cámara, cuadro, ahí en las conferencias mañaneras, porque recordemos que ya quiere hacer su nuevo partido y ya se quiere dar a notar. Quién sabe a quién vaya a lanzar de candidato. El chiste que su partido se va a hacer, ya lo están financiando la derecha mexicana, algunos empresarios que están en contra de López Obrador, como por ejemplo puede ser Bayeres, aunque decían que Alberto Bayeres ya se había salido por las acusaciones que le hizo el Chapo, pero quién sabe, puede que haya vuelto. El chiste es que esas firmas, las 200,000 firmas que se juntaron, también sirven para que cheque Felipe Calderón y los empresarios que se van a dedicar a financiar su partido, pues la piensen 2 veces, porque hay una fuerte oposición y Felipe Calderón, por supuesto, no va a ser un fuerte contrapeso contra López Obrador, claro que no. Y es una total ridiculez que lo está se me fue. Lo está retando a un debate en las mañaneras, ¿no? Una total locura. Y lo cierto es que lo volvemos a ver. Avangrid, Iberdrola, Avangrid, Iberdrola, Avangrid, Iberdrola, la misma. Mismo logo, ¿no? No hay conflicto de interés, dice Felipe Calderón. ¡Qué mentira y qué cinismo! Hay que recordar que es la empresa Iberdrola la que le está vendiendo electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. Y asciende a miles de millones de pesos. Es más, aquí lo vamos a ver. Vamos a ver esto nada más a lo último para contabilizar, para poder contabilizar lo que son estos contratos. Dice: por si fuera poco, Iberdrola se ha visto favorecida con la obtención de contratos millonarios por parte de la Comisión Federal de Electricidad. En 2012, nada más en 2012, recibió 43,422 millones 854,800 pesos, según lo reveló la Auditoría Superior de la Federación. Hazme el favor. Y luego en 2014 obtuvo 1,000 millones de euros derivados de los contratos para construir infraestructura, ¿no? Y en 2016 ganó una licitación por 400 millones de dólares para construir la central de ciclo combinado del noroeste en Sinaloa, según el diario del País. Y de hecho sí, acá en Sinaloa yo he visto a varios trabajadores de Iberdrola, traen los chalequitos de Iberdrola aquí cerca, van a comprar a un Oxxo acá en la esquina. Los he visto ahí, me han dado ganas de preguntarles de repente que si cómo está la empresa, cómo la ven. Pero no, tampoco me atrevo a tanto de verdad. Pero qué cinismo de Felipe Calderón que decir que no hay conflicto de interés, que fue todo legal, cuando es claramente pues un acto poco ético y poco moral, de verdad. Y está retando a López Obrador ahora. Bueno, esa es la información, amigos, amigas. Espero que les haya gustado este video. Yo soy José Luis, reporté para que se vea de verdades. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.